Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El fenómeno de los criptoactivos y sus diversos modelos de negocio, que hace parte del cuarto ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. En la conferencia anterior tuvimos la oportunidad de conocer la tecnología del blockchain, conocida como una de las más emergentes y que mayores desafíos ha suscitado en el mundo durante los últimos años. Si bien la idea de crear un criptoactivo como el Bitcoin era consolidar una moneda digital que se asemejara lo máximo posible al efectivo, es claro que la política monetaria exige estabilidad, de manera que se han dado sin número de opiniones y manifestaciones que se han convertido al mismo tiempo en ejes transversales del denominado criptomercado. Este fenómeno disruptivo llevó a contemplar nuevas dinámicas de mercado que han catapultado a estos criptoactivos como un activo subyacente atractivo en la conformación de nuevas relaciones jurídico-negociables. La conferencia de hoy tiene como propósito estudiar la naturaleza jurídica de los criptoactivos en nuestro país y cuál es el alcance jurídico que se ha planteado en cada uno de sus modelos de negocio. En esta oportunidad tenemos el honor de contar nuevamente con el doctor John Caballero Martínez, abogado, cofundador de la Comunidad Colombiana de Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación, becario en los programas internacionales para la próxima generación de líderes de Internet, con la Corporación de Nombres y Números de Internet e Internet Society, consultor en Derecho Privado, Nuevas Tecnologías e Innovación Pública. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Derecho Informático de la Universidad Externado. Doctor John Caballero, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo también muy extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que nos acompañan el día de hoy en esta videoconferencia. El tema que hoy vamos a tratar es una continuación de lo que ya veníamos conversando sobre blockchain y se trata del fenómeno de los criptoactivos y sus diversos modelos de negocio. De manera que me voy a permitir compartir la presentación en este momento para que podamos tener una mayor contextualización. Y bueno, ya veníamos conversando hace algunas semanas justamente sobre esa dinámica naturaleza que tiene blockchain y cómo el concepto se ajusta precisamente a cada una de las actividades o de los usos que le estemos dando de manera determinada. Entonces, dependiendo del sector y del propósito del protocolo, la tecnología blockchain puede ser considerada una simple base de datos o puede ser un algoritmo de consenso mucho más robusto para resguardar o hacerle seguimiento a la información. Bien, el concepto va a ser tan amplio como la diversa tecnología que lo compone y en su momento también hablábamos que blockchain pues es una tecnología emergente muy llamativa, pero que a su vez comprende otras tecnologías lo decíamos en su momento, como las redes de comunicaciones, la criptografía, el P2P o el peer-to-peer y el test de Turing. Hagamos una rápida revisión sobre cómo funciona. Hay un conjunto de información que es agrupada en lo que se ha denominado unos bloques. Esos bloques se encadenan entre sí gracias a la criptografía, de manera que el bloque número 1 genere un código hash o un estampado cronológico que se identifica en códigos alfanuméricos y eso de código alfanumérico se enlaza con el conjunto de información del bloque siguiente. Cada uno de los bloques comprende lo que es el número del bloque, el nivel en el cual se encuentra en la cadena, un nonce, que es como un número arbitrario dependiendo del número de veces que ha tenido que, el número de tiempo y de intentos que ha tenido que invertir un equipo para poder determinar cuál es la codificación o la encriptación de ese conjunto de información, la data, que puede ser cualquier información que ustedes quieran llevar a blockchain, el hash previo y el hash nuevo. Entonces es ese código alfanumérico al cual le corresponde ese bloque. ¿Cómo lo podemos ver un poquito más gráfico? De esta manera. Entonces aquí tenemos
el número del bloque, tenemos el número de intentos que hizo la máquina para determinar o para llegar al hash correspondiente, la información, que como les digo puede ser cualquier clase de información que ustedes quieran llevar a este tipo de sistemas, y tenemos aquí justamente un hash anterior. Este es el bloque número 1, entonces no tiene hash anterior, y el hash que le corresponde al bloque número 1. A su vez, el bloque número 2 va a tener entonces el hash anterior, el del bloque número 1, y también un hash nuevo que va a comprender no solo la información, la data que hemos agregado al bloque 2, sino también el hash del bloque anterior. ¿Eso qué significa? Eso significa entonces que vamos a tener el bloque número 2, en el bloque número 2 vamos a tener como data tanto la información que ingresamos como el hash anterior, y por eso le decimos que es una cadena de bloque. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver tal y como funciona en el tema de los criptoactivos. Tenemos una serie de personas que envían un valor o un criptoactivo, un número de criptoactivos a otra persona. Esa información se agrupa en un bloque. A ese número de operación, determinado número de operaciones le asignamos un hash para poder determinar la encriptación que le corresponde, y de aquí para adelante se puede hacer una trazabilidad de todas esas operaciones. Entonces podemos ver exactamente que Andrés, por ejemplo, en el bloque número 2 le está enviando a Lina un Bitcoin. ¿Por qué? Porque Andrés de alguna manera tuvo un Bitcoin previo anterior en el bloque número 1 que está aquí. Entonces aquí podemos hacer la trazabilidad de la información. ¿Qué pasa? Que en el momento en el cual se modifica uno de los valores que tenemos en la información de en cualquier nivel del bloque, se va a cambiar el número hash, la identificación hash, y por tanto se va a invalidar el bloque. Entonces esto lo podemos ver acá. Si yo, por ejemplo, de manera arbitraria digo que ya no va a ser Lina a la cual le envían este determinado número de valor o de criptoactivos, el bloque se invalida. Entonces si ya no es Lina, por ejemplo va a ser Juan Simón, ¡pum!, se invalida, y por tanto se invalidan todos los bloques siguientes porque ya no va a haber una coincidencia respecto de esa cadena que corresponde a ese hash que veníamos agrupando, determinando en cada uno de los bloques de información que tenemos acá. Entonces, bueno, eso para que tengamos como un poquito de noción sobre el tema técnico y lo recordemos respecto a lo que conversábamos en la conferencia pasada. Y yo les decía que hay diferentes niveles de blockchain, de cadena de bloques, y que la más común o la más conocida, la primera que llegó, fue el tema de los criptoactivos, como ese seguimiento de valor o ese sistema de pagos descentralizado, pero que igualmente podíamos tener otros tipos de desarrollos que eran los contratos algorítmicos o los mal llamados smart contracts, las aplicaciones en el sector público y otro tipo de aplicaciones descentralizadas. Lo que nos convoca el día de hoy es justamente el primer nivel, el tema de los criptoactivos, que es justamente el producto o servicio, digámoslo así, que más aplicación tiene y que seguramente en algún momento le puede estar llegando a los despachos judiciales y que sería bien interesante en nuestro contexto colombiano, ¿no? Entonces, bueno, blockchain como sistema de pagos descentralizado, pues resulta que sí, debido a la capacidad que tiene blockchain para registrar y para transferir información o realizar operaciones y poder hacerles un seguimiento en tiempo real, resulta ser una tecnología muy provechosa y novedosa para mejorar, o dicen otros, sustituir los sistemas de pagos tradicionales. Entonces, en esa medida, aparece el primer prototipo de cadena de bloques, que es el que todos conocemos, que es el de Bitcoin, que nació como un sistema de pagos electrónicos que bajo la aplicación de criptografía da lugar a la confianza y permite que hayan transferencia de valor o de recursos de una parte a otra sin necesidad de un tercero o de un intermediario. Entonces, en el sistema financiero tradicional, si yo quiero hacerle la transferencia a otra persona, voy a necesitar de un tercero de confianza, y ese tercero de confianza es el banco, que es vigilado y supervisado claramente por el Estado, que a efectos de nuestro país pues va a ser la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, aparece este primer prototipo de cadena de bloques, que es Bitcoin, con la intención de parecerse lo más posible a lo que es el efectivo. Entonces, en su momento también les daba yo el ejemplo de que el efectivo tiene un valor nominal, el efectivo lo cargamos en una billetera o en una cartera,
y podemos identificar plenamente a quién le entregamos un billete, y esa persona o la persona que nos entrega un billete puede saber plenamente pues, a quién se lo entregó. El Bitcoin busca imitar exactamente lo mismo, que haya un registro nominal, que podamos saber cuánto es lo que estamos entregando, que haya una forma de almacenarlo, de guardarlo. Entonces, en el argot del ecosistema de blockchain se inventó la denominación de billetera o wallet como aquel registro o como aquella forma en la cual podemos registrar las operaciones. Entonces, yo abro una wallet o abro una billetera virtual, digital, en donde se van a almacenar donde se va a almacenar el registro de la información del número de criptoactivos que yo tengo. Y a su vez, esa billetera va a estar asociada a una dirección pública y una dirección privada. Esa dirección pública me va a identificar dentro de toda la red de un criptoactivo y a su vez yo voy a tener una clave privada que me va a permitir realizar operaciones, tal y como ocurre, por ejemplo, con el tema de la firma digital. Yo para poder firmar de manera digital necesito pues una clave privada y tengo pues una clave pública que en los servicios pues no es tan visible, pero me permite como identificarme plenamente. Entonces, lo revisamos la conferencia pasada y llegamos hasta este punto. Yo les expliqué cómo funcionaba un poco este tema, pero no entramos en materia. Pues yo les decía, bueno, esto va para otra conferencia y bueno, aquí tenemos la otra conferencia. Entonces, Bitcoin como primer prototipo, como primer sistema de pagos descentralizado, como todo primer prototipo, tiene problemas. ¿Cuáles son los problemas que tiene Bitcoin? Uno, problemas de actualización por el consenso. Resulta que cuando se diseña por primera vez una cadena de bloques en materia de criptoactivos, en el sistema tradicional, porque pueden haber criptoactivos que funcionen de manera diferente, pero estamos hablando del sistema tradicional como se ha concebido los criptoactivos desde el principio, es que una vez se diseñe el algoritmo que le va a dar lugar al origen de un criptoactivo, ese algoritmo no se puede modificar, es inmutable. Y para que podamos hacerle modificaciones se necesita por lo menos el consenso del 90% de los nodos o de la red que compone ese criptoactivo. Es decir, que si hay 10 nodos que componen la cadena de bloques de Bitcoin, por ejemplo, 9 de esos 10 tienen que estar de acuerdo en que se hagan modificaciones dentro de la red para que sea posible hacer esas modificaciones. Bueno, entonces les decía, para que haya una modificación en una cadena de bloques de un criptoactivo de manera tradicional, se necesita que haya consenso, por lo menos en el 90% de la red. Pero ¿qué otros problemas tenía Bitcoin? Uno, que no podíamos integrar aplicaciones externas, es decir, la red funcionaba de manera autónoma, independiente, pero no podía, era muy difícil asociar elementos externos, por eso aparece otro tipo de cadena de bloques como Ethereum. Y asimismo, Bitcoin tiene un problema y es el problema de alto consumo de electricidad. Entonces, probablemente habrán visto la noticia de que han habido muchas críticas por el daño medioambiental que ocasiona Bitcoin y esto está siendo mejorado en otros prototipos de criptoactivos que utilizan métodos de procesamiento diferentes a los de este primer prototipo. Entonces, todos estos son problemas asociados. Y a su vez, hay muchos problemas para la confirmación de transacciones en Bitcoin. La idea es que cada transacción se confirme cada 10 minutos, pero resulta que esto en la práctica no ocurre, porque dependiendo de la tasa que ustedes paguen por comisión, puede demorarse hasta 24 horas o más, o puede incluso no confirmarse. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, las personas dijeron, este primer algoritmo tiene muchos problemas, pero es un algoritmo libre, abierto, es un open source. Entonces, lo que necesitamos nosotros es crear nuevos criptoactivos, nuevos algoritmos que tengan mejoras significativas en esas materias que yo les acabé de señalar. Y por ello, desde el 2008, que fue que apareció Bitcoin, hasta el 2014, 2017, empezaron a surgir más de 1.500 criptoactivos en el mercado, en el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí en pantalla podemos ver el crecimiento que se ha venido dando en materia de criptoactivos más o menos desde el 2014 hasta el 2017. Comenzamos al principio con unos pocos criptoactivos, 3, 4, 5, y de la nada hubo una explosión en el mercado de los criptoactivos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para que ustedes como que lo tengan presente. Las personas
toman el algoritmo de otra criptomoneda o toman la decisión de diseñar uno nuevo y a través de la creación de una comunidad hacen una oferta inicial de activos o de coins. Entonces eso es lo que se le ha llamado popularmente como un ICO. Y cuando se presenta un ICO, lo que se trata de hacer es hacer una oferta pública para que las personas que estén interesadas las compren y así empiece a haber como movimientos de mercado. Así es como empieza a darse o a surgir el movimiento de los criptoactivos y hoy tenemos más de 1.500 criptoactivos en lo que hoy se denomina el llamado criptomercado. Y los invito, si tienen un poco de interés en el tema, que ingresen, por ejemplo, a este sitio web. Este sitio web se llama CoinMarketCap y aquí podemos ver prácticamente todas las criptomonedas que existen en el mundo y las posiciona pues dependiendo de su nivel de capitalización y su nivel de importancia o de relevancia en el mercado en general. Entonces, claramente, el número 1 es Bitcoin y de ahí para abajo tenemos todas las otras criptoactivos que ustedes se puedan imaginar. Podemos ver entonces que hay una denominación de los criptoactivos. Podemos ver igualmente que se identifican a través de un símbolo, que hay una capitalización de mercado dependiendo del número de criptomonedas que se han emitido. Por ejemplo, podemos ver que en este momento Bitcoin tiene una capitalización de miles de millones de dólares. Hay un precio, que es un precio variable. Las características de los criptoactivos es la alta volatilidad, así como el sistema financiero le encanta la especulación. Aquí los criptoactivos, la especulación llega a los límites. Un día un Bitcoin puede valer $3.000 y otro día puede valer 60.000. Eso puede ocurrir y se ha venido viendo desde prácticamente 2014 que empieza a moverse todo el auge. Hay determinado número de criptoactivos en circulación, entonces el algoritmo de un criptoactivo está diseñado para emitir con cierta regularidad criptoactivos. Entonces, por ejemplo, Bitcoin está previsto para 24 millones de Bitcoin, si no estoy mal, pero hasta el momento no se ha llegado a ese límite, se han emitido un poco más de 17 millones. Entonces, eso permite que haya una emisión, entre comillas, controlada, y no sabemos qué vaya a pasar cuando ya se emitan todos los bitcoins. Se va a volver tal vez un recurso escaso, no lo sabemos, pero son cosas muy interesantes que debemos tener en cuenta. Hay también diferencias conceptuales que debemos precisar. Entonces, una cosa es hablar de moneda digital y otra cosa muy diferente es hablar de criptoactivos. Entonces, al principio decíamos monedas virtuales o monedas digitales, pero hubo muchas críticas porque en particular el grupo del G20 o a través del Consejo de Estabilidad Financiera dijo es muy peligroso llamarle monedas digitales o monedas virtuales a algo que no es de curso legal, algo que no es una moneda. Y por ello no es conveniente que se utilice el término de moneda digital o de criptomoneda porque eso puede generar inestabilidad en los mercados. Y hubo una evolución conceptual, se dijo, entonces no es digital currency, sino que va a ser virtual money, y luego se dijo no va a ser virtual money, sino necesitamos algo más general, y se le dijo, entonces vamos a llamarlo crypto accent como criptoactivo. Y es el término que se ha generalizado, gracias pues a los usos que le ha dado en sus pronunciamientos del Consejo de Estabilidad Financiera, pero pues todavía estamos como en esa discusión, pero en general se ha decidido denominar criptoactivos. Sobre eso también vale la pena resaltar que hay un grupo que vigila la evolución de este criptomercado desde el Consejo de Estabilidad Financiera, pues para que esto no afecte a la estabilidad económica soberana de los países. Y asimismo, ha habido mucha atención sobre el cumplimiento de todos los requerimientos en materia de gestión financiera, en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Entonces, el GAFI también ha sido muy fehaciente en decir es importante que se cumpla con los reportes de información financiera y con todo lo que concierne al origen de los dineros y de los recursos. Pero entonces, ¿qué son los criptoactivos? Los criptoactivos son una representación digital de valor que puede ser comercializada y que funciona para el intercambio, funciona como una unidad de cuenta o como un depósito de valor, pero de manera privada. No es emitida por gobiernos, no interviene en banca central, sino que es considerada, por lo que no es considerada una moneda de curso legal.
Es convertible e intercambiable en la medida en que los participantes estén dispuestos en darle ese reconocimiento. De manera que no es oficial y dependiendo del lugar en el que nos encontremos, es fácilmente convertible en moneda de curso legal, moneda fiduciaria o en otras formas de valor. Es muy fácil, por ejemplo, cambiar Bitcoin por bonos de Amazon, pero también es fácil, por ejemplo, retirar en efectivo a través de cajeros que disponen en varios lugares del mundo o a través de tarjetas débito en donde hacen convenios operadores de estos servicios con entidades financieras. Y hay diferentes actores dentro de todo este ecosistema de los criptoactivos, todo este sistema de pagos descentralizados. Entonces, en primer lugar, tenemos las personas que se encargan de la operación, otros que se encargan ya de más del tema de gestión y más del tema de la negociación. Desde el punto de vista de la operación están los inventores o los creadores de ese algoritmo original, que es lo que yo les decía, que realizan esas ofertas iniciales. Luego están los emisores o los administradores, por ejemplo Bitcoin, pues sabemos que lo creó un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto, pero la operación detrás de todo funciona a través de una fundación, por ejemplo, que es la Fundación Bitcoin. Entonces ahí también hay temas de administración, temas de gestión y a su vez podemos tener el tema de la minería. Entonces la minería es cuando un nodo le presta capacidad de procesamiento a la red para poder confirmar operaciones o para poder encontrar ese código hash, ese número hash que le corresponde a cada bloque. Y a cambio ese minero tiene un incentivo, que es bien sea el pago de las comisiones o bien sea un incentivo por encontrar el algoritmo, el equivalente matemático de ese bloque. Asimismo, ya en la parte de negociación tenemos tanto proveedores de productos y servicios, que podemos pensar, por ejemplo, billeteras, podemos ver, por ejemplo, exchanges que se encargan de gestionar como ese intercambio entre pares para poder cambiar de una criptomoneda a otra, para cambiar de peso a Bitcoin. Eso tal vez hay algunas críticas, dirían algunos, atenta contra esa naturaleza centralizada de blockchain, sí, pero así es como se ha desarrollado el mercado. Esto al final se convirtió en un modelo de negocio y por eso he dejado de hablar de blockchain y estoy empezando a hablar más de pagos descentralizados. Y los usuarios, cualquier persona que se suma a la red y decide comprar, vender, operar, transferir, todo ese tipo de valores. ¿Y cuál es su naturaleza jurídica? Pues resulta que no hay claridad sobre su naturaleza jurídica, no hay consenso internacional. Cada país, dependiendo de su soberanía, decide qué reglas impone. A veces China prohíbe la minería y ¡pum!, el Bitcoin se va al piso. A veces Estados Unidos permite que haya derivados financieros basados en Bitcoin, en el precio del Bitcoin, en el indicador del Bitcoin. Y ¡pum!, el precio se va para arriba. Otras veces aparece una de estas empresas de tecnología, Elon Musk, y dice, voy a aceptar pagos de carros Tesla con Bitcoin y ¡pum!, se sube el precio. Otra vez dice otra vez Corea del Norte prohíbe, ¡pum!, el precio se va para el piso otra vez. Entonces miren lo interesante, es un tema que no sabemos cómo funciona, no hemos podido determinar su naturaleza jurídica, hay mucha volatilidad, pero entonces yo aquí les traigo unas opciones sobre cómo podría darse. Ya después hablaremos de cuáles son las posiciones en Colombia. Esto es un tema muy extenso, pero pues voy a hacer un tema general. Puede ser una moneda de curso legal, claro, si el Estado decide que así sea. Hay estados que están evaluando la posibilidad de que un criptoactivo sea una moneda de curso legal, convirtamos el peso colombiano en un criptoactivo. Eso puede pasar. En nuestro contexto tal vez no, pero sí está siendo evaluado en países como China, que dicen podemos llevar nuestra moneda a un criptoactivo, entre otras cosas porque nos permite tener un mayor control sobre las personas. Entonces, si alguien no está de acuerdo con el gobierno chino, simplemente le cortamos el acceso al criptoactivo de moneda de curso legal, simplemente, ¡pum!, ahí como que aniquilamos el tema dependiendo de la política interna de ese país. Pero puede ser una opción. Venezuela también aprobó el uso del petro como un criptoactivo, pero nadie tiene seguridad sobre cómo funciona eso. También puede ser una sesión de créditos. Así es como funcionaba hace algún tiempo todos esos activos digitales financiados en el sector bancario.
Entonces se decía, bueno, actualmente también funciona así, pero no es tan claro como esa naturaleza. Ahí tiene otras naturalezas, pero en su momento, en los 90, se decía, vamos a hacer una compensación de créditos. Entonces yo tengo un activo digital con el cual lo utilizo en una tarjeta, pero esa tarjeta me la está prestando el banco por otras obligaciones que yo ya tengo con él. Entonces hay como una cesión de créditos de un producto financiero a otro. Eso, entonces también podríamos analizar, no sé, de pronto, si desde el punto de vista, cuando los bancos intervienen en temas de criptoactivos, eso podría ser una cesión de créditos, cómo funciona eso ahí. Es otra interpretación que podemos tener. Otros dicen es un título valor. Yo sobre esto pues no estoy de acuerdo. Podría llevarse un título valor a una cadena de bloques, claro, pero eso no sería un criptoactivo. Ahí no hay literalidad, ahí no hay autonomía, no hay ninguno de los principios propios de los títulos valores, y mucho menos da paso a acudir a un proceso ejecutivo para, no sé, exigir que me paguen un criptoactivo. No, eso no existe. En dado caso, habrá que acudir a un proceso declarativo, y eso va a tener pues todo el tema procesal que hay detrás. Otros dicen es un activo inmaterial asociado a la propiedad intelectual. Esto en algunos casos puede ser así. Hay muchos productos o servicios tecnológicos que ofrecen operaciones de pagos o de bienes internos dentro del servicio, que podrían utilizarse o asemejarse a un criptoactivo. Piensen en todas estas fichas para juegos, que son ahorita muy comunes, ¿no? O todas estas propiedades que se compran y venden dentro de un juego, ¿no? Entonces, para los que no lo sepan, actualmente se han diseñado muchos juegos que llegan a tal nivel de realismo que las personas pueden comprar o vender apartamentos, carros. Puede haber dinero dentro del juego, ¿sí? Pero, o sea, es un dinero que está fuera del contexto de la realidad, sino que es propio de la virtualidad de ese juego. Entonces, desde ese punto de vista, se podría diseñar un criptoactivo únicamente para un producto o servicio o para ese juego. O, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de Libra, que Facebook quería sacar su propia criptomoneda, ya voy a hablar de eso un poco más adelante, pero y que se fuera a utilizar dentro de los servicios de Facebook. De ahí podría tal vez decirse, eso al final es un activo inmaterial propio de la propiedad intelectual de Facebook. Es otra interpretación. Otros dicen es un commodity, un activo subyacente asociado a diversos productos financieros. Eso se está aplicando ya, no en nuestro contexto nacional, pero sí en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza el Bitcoin, el indicador del valor del Bitcoin en contratos de futuro. Puede ser un medio de pago también, que nos pongamos de acuerdo para que compensemos obligaciones. O puede ser una cosa, un bien, simplemente una propiedad incorporal en los términos del Código Civil, y se acabó. Esto es mucho más extenso. Les invito a que si de pronto tienen interés sobre evaluar sobre las categorías jurídicas de todas estas esos nuevos conceptos digitales, yo escribí un artículo para una colección que sacamos en el externado, que es la colección TIC, una colección de Así habla el externado, y el artículo que yo particularmente escribí está libre, de libre acceso, y lo pueden encontrar pues aquí en el código QR o en el enlace en pantalla. Y ya entrando en materia, vamos entonces a ir a los diversos modelos de negocio que tienen los criptoactivos, y espero que me alcance el tiempo, porque tengo 20 minutos para sacar esto. Entonces, bueno, hay diferentes modelos de negocio. En primer lugar, la compra y la venta, la minería, el trading, los esquemas multinivel y aplicaciones en el mercado financiero. Yo no voy a hablar del mercado financiero. El mercado financiero es cómo utilizan el indicador de criptoactivos para otros productos que sí están regulados en el sistema financiero, pero pues para que lo tengan ahí en mente. Entonces, compra y venta de los criptoactivos. No es otra cosa que yo decir, compro un Bitcoin y lo vendo para ganarle un mayor precio, ¿cierto? O como una inversión. Entonces no es otra cosa que el que compra dólares y los vende cuando estén más caros. Para esto hay que tener en cuenta, entonces viene la pregunta, ¿cómo hago yo el cálculo para hacer la conversión de un peso colombiano al valor de un criptoactivo? Entonces, bueno, aquí asemejamos las reglas del cambio de divisa para el criptomercado, pero no es que el criptomercado haga parte del tema de divisas. Entonces, tomamos la tasa representativa del mercado y tomamos el precio establecido en el mercado de criptoactivos al momento de la transacción. O sea, yo no puedo decir, vamos a operar con el precio de hoy para comprarlo mañana, no, porque la volatilidad es muy alta.
Entonces, simplemente aplicamos regla de 3. Si quiero comprar 300.000 pesos en fracciones de Bitcoin, yo lo que hago es cambiar los 300.000 a tasa representativa del mercado a dólar y luego cambio lo que me dio el equivalente de dólar a la tasa de criptomercado del criptoactivo que yo quiera. A modo de ejemplo, aquí tenemos entonces el Bitcoin cuando valía 57.221. Hoy vale, creo que mucho menos. No he mirado el valor de hoy. Y eso me da un porcentaje de fracciones. Yo puedo comprar un Bitcoin o puedo comprar mucho menos de un Bitcoin, que son fracciones de Satoshi. Entonces, por eso es el 0,0000. Bueno, eso es para que lo tengamos ahí presente. ¿Qué debo yo tener en cuenta? Que a veces no siempre se aplica la tasa representativa del mercado. Si yo utilizo, por ejemplo, un exchange, el exchange me va a cobrar una comisión o probablemente me esté dando un valor diferente al de el criptoactivo en el criptomercado. Eso pasa, es la dinámica del mercado, por eso muchas veces se prefiere como hacer el intercambio persona a persona en lugar de utilizar esos intermediarios que han aparecido en este sector. También hay comisiones, cuando yo transfiero un criptoactivo de una billetera a otra, le tengo que pagar una comisión a un minero para que confirme esa transacción. Dependiendo del valor de esa comisión, pues va a ser el tiempo de espera. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Y qué ha dicho la Superintendencia Financiera sobre esto? Que me disculparán el texto, pero yo creo que entre más claro nos quede a todos, va a ser mucho mejor. ¿Qué dice la Superfinanciera? Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir ni intermediar con estos instrumentos. ¿Qué instrumentos? Los criptoactivos. Entonces, ¿eso qué significa? Que ni los bancos, ni las fiducias, ni los aseguradores, ninguno de estos actores que son vigilados por la superintendencia o las casas de cambio pueden operar con criptoactivos o utilizar criptoactivos en el curso de su negocio. Está completamente prohibido. Nada que hacer. En el mercado financiero. Si usted decide abrir, no sé, un local y comprar y vender criptoactivos y ganarse una comisión, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque usted no, su actividad comercial no es una actividad financiera. Usted no es vigilado por la superfinanciera. ¿Qué pasa? Que tal vez sea vigilado por las supersociedades. Eso nos va a tener otras implicaciones porque va a tener que cumplir con todos los requisitos en materia de reporte de información financiera, que no es otra cosa que el tema de cumplimiento normativo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Todo lo que es SARLAF, que ya no se llama SARLAF, eso. Hay un proyecto piloto en materia de innovación financiera que está evaluando el uso de criptoactivos y la posibilidad de utilizar operaciones financieras para su uso. ¿Qué dice la Superintendencia Financiera al respecto? Que el hecho de que haya un proyecto piloto no significa que se haya modificado el marco regulatorio aplicado a las actividades financieras, bursátil y aseguradora. Es decir, que si usted quiere desde una actividad financiera operar con criptoactivos, vayas al sandbox de innovación financiera, cumpla los requisitos y obtenga la certificación. Mientras no sea así, sigue siendo una actividad prohibida, no autorizada para custodiar, invertir ni intermediar con criptoactivos. Igualmente, el Banco de la República nos dice que el régimen de cambios internacionales no autoriza las monedas virtuales, no autoriza los criptoactivos que puedan ser utilizados dentro de operaciones de cambio. Entonces, para el Banco de la República también los criptoactivos no son una moneda de curso legal y se entiende que está fuera de la órbita de la regulación financiera y cambiaria. Bien, y aquí pues aplica todo lo que sabemos de competencias del Banco de la República en materia de regulación económica. ¿Qué más tenemos sobre esto? Que en materia de declaración de renta, cuando estamos hablando de cuál es el régimen impositivo de los criptoactivos, pues sí, tiene régimen impositivo. La DIAN ha dicho que debe ser declarado el patrimonio de criptoactivos que tenemos y que eso debe ser declarado a través de la renta anual. ¿A través de qué? Del valor de la misma, pero no se va a tener en cuenta en la declaración de renta, o sea, no va a ser gravable, sino hasta el momento de su enajenación. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto se va a ganar en el cambio y si efectivamente va a ganar o no. Un activo también puede llevar a pérdidas. Entonces, si va a pérdidas, pues claramente no debe tenerse en cuenta en la declaración de renta como una inversión, sino como una pérdida. Entonces, eso también lo ha indicado la DIAN. En materia de contabilidad, la Junta Técnica Contable ha manifestado que se recomienda tenerlo como una unidad de cuenta separada para que sea fácilmente identificable ese componente en la revelación de transacciones y otros eventos relacionados. Hasta el momento,
las normas de información financiera no le han dado una naturaleza a los criptoactivos, pero en términos contables se ve como una inversión o como un commodity o como un activo. Hay mucha flexibilidad, pero aquí lo que es importante es que haya claridad contable respecto a estos criptoactivos. Al final lo que se dice es lo que les decía, las sociedades obligadas a llevar todo el tema de autocontrol y gestión del riesgo, pues tienen que hacer el reporte de información sospechosa a la OIAF y reportar cualquier operación que esté dentro de, que puedan detectar dentro del giro ordinario de sus negocios o dentro de sus actividades. Ahora, si llevamos esto al nivel de sociedades, hay un socio que quiere aportar un criptoactivo dentro de la sociedad. La sociedad había dicho al principio que estaba prohibido, pero luego cambió su doctrina y dijo que sí se permite el aporte de criptoactivos en sociedades, siempre que ello obedezca un juicio razonable y suficientemente informado. Entonces, nuevamente, tiene que haber el tema de la transparencia, el seguimiento de que justamente ese aporte de los criptoactivos pues cumpla como con esa debida diligencia del administrador y que justamente se cumplan con todos esos criterios en materia de inventarios o intangibles para darle cabal cumplimiento a la normativa. Resumen de todas estas normativas, dice la superintendencia, no son una moneda y el Banco de la República, no son una moneda, no son dinero, no son una divisa, no son efectivo, no existe obligación alguna para recibirlo como medio de pago, no son activos financieros y tampoco son un valor. ¿Cómo compro y vendo criptoactivos? Hay diferentes opciones. Una es conocer a otra persona que los tenga, le compro y le vendo normal, como si fuera en efectivo. Hay intermediarios que ponen en contacto a partes, como el servicio de local bitcoins, pero también hay otros como exchanges que, como les decía, ofrecen como un servicio a cambio de una comisión a un mayor o menor precio del criptoactivo. Segundo modelo de negocio, minería. Entonces, la minería es una actividad que se lleva a cabo justamente para prestarle capacidad de procesamiento a la red y permitir y que a través de esa prestación de ese servicio se pueda cobrar una comisión o se pueda obtener algún tipo de utilidad. ¿Qué necesito para hacer minería? Tener capacidad técnica. Necesito tener un computador o un gran equipo con la capacidad técnica en materia de tarjetas de video, de refrigeración, para poder resolver esos algoritmos, esos acertijos y poder obtener pues la utilidad. Eso que implica consumo de energía e inversión en recursos. A su vez, otros deciden crear lo que se han denominado como pools de minería, que es como juntar mucha capacidad técnica para tener mayor probabilidad de obtener mayores utilidades. Entonces, cada quien decide cómo crear su propio dispositivo para minar. Unos son muy sofisticados, otros son más bien improvisados, pero lo cierto es que se necesita inversión de recursos y se necesita también un gasto energético bastante alto. El mercado ha venido creando lo que son contratos de minería en la nube, que no es otra cosa que una prestación de servicios o un alquiler de un dispositivo en el extranjero, en donde los costos de electricidad son más bajos. Entonces, por ejemplo, uno puede estimar que por determinada capacidad de procesamiento a un plazo de 3, 6, 1 año, 3 años, 13 años, alquilar un dispositivo y que a cambio de una comisión de administración pueda yo recibir unos recursos por la operación de este dispositivo dentro de la red de un criptoactivo. Al final, estos contratos tienen una fecha de inicio, una fecha de expiración y periódicamente se van a estar recogiendo los rendimientos. En temas legales, la DIAN considera que la minería tiene la posibilidad de otorgar una recompensa a cambio de servicios y eso entra a la renta como un ingreso y por tanto tiene que ser declarado. Hace parte del incremento neto del patrimonio y por tanto pues valorado y entra como renta presuntiva. Entonces, los criptoactivos aquí ya no son propiamente como activos, sino más bien como una actividad de prestación de servicios desde el punto de vista de la minería y eso también tiene que ser declarado como renta. Tercer modelo de negocio, la intermediación en trading. Entonces, el trading o la negociación bursátil de manera general hace referencia a esa compra y venta de productos y servicios en el mercado financiero. Compro la acción de la vivienda, compro la acción de la que ustedes quieran, de cualquier empresa, de Tesla. ¿Qué pasa? Que nuestra regulación financiera en Colombia
nos exige tener un corredor de bolsa, un corredor de mercado, un broker en inglés, que es el que es el experto en ese mercado y que me asesora justamente para que haya seguridad sobre esas inversiones que se están realizando. Sin embargo, en el argot popular se han venido como creando lo que se han denominado los forex o esos mercados en donde se ofrece la posibilidad de invertir de una manera muy extraña. Entonces, como que yo descargo una aplicación y yo ahí como que meto mis recursos y yo puedo como que comprar acciones de varias empresas. Eso funciona y se puede hacer en Colombia a través de operación de empresas extranjeras que funcionan a través de Internet. Sin embargo, este tema del broker, del forex, todo ese tipo de cosas, corresponde a una expresión del idioma inglés, dice la superfinanciera y las supersociedades, que puede asemejarse en el mercado internacional y que se relaciona justamente con la intermediación de productos y servicios. Sin embargo, para que pueda haber operación de plataformas o el ofrecimiento de un servicio forex, es necesario que se cumpla con lo indicado en el decreto 2558 del 2017, de manera que, de acuerdo con lo que dice la superfinanciera, la operación o ese tipo de negocios implica que se requiera de oficinas de representación, sociedades comisionistas de bolsa, corporaciones financieras previamente autorizadas por la superfinanciera. ¿Eso qué significa? Que no puede haber trading si la superfinanciera no lo autoriza. Y como la superfinanciera dice que está prohibido el uso de criptoactivos en el mercado financiero, estaría prohibido el trading de criptoactivos en Colombia. Sin embargo, hay servicios que funcionan en el exterior y que permiten como jugarle al tema de trading con criptoactivos. Y finalmente tenemos esquemas multinivel. Yo pienso que es el modelo de negocio más complicado, más inseguro, el peor de todos. Entonces, cuando alguien le dice, me estafaron, me metí en una empresa que a cambio de una suscripción me decían que ellos operaban criptomonedas, ese tipo de estafas que uno escucha es el típico esquema multinivel de criptoactivos. Entonces, hay empresas que reclutan personas a través de membresías, le dicen, paguen una membresía, yo esa membresía la voy a utilizar para invertir en criptoactivos y le meten todo el cuento de Satoshi Nakamoto, el tema de la abundancia, todo ese tipo de cosas. Y dice, yo voy a invertir esa membresía como yo quiera y después yo miro si de pronto le doy unas utilidades o no. ¿Y qué le dicen? Si usted me trae a más personas que también paguen membresía, yo le doy una comisión adicional a lo que ellos me aportaron por cada persona que usted me trae. Así funciona el esquema multinivel, muy parecido al tema de las pirámides, ¿no? ¿Qué pasa? Que los esquemas multinivel están regulados en Colombia. Eso está en la ley 1703 del 2013. ¿Qué dice? Es una actividad organizada de mercadeo, de promoción de ventas. ¿Y qué implica? Que haya participación de personas, que haya un pago, una compensación o unos beneficios y que haya una coordinación dentro de una red comercial. Entonces, es una actividad que está permitida en Colombia, se puede hacer esquema multinivel, por eso existe cosas como Herbalife, todo ese tipo de cosas. Pero, como los criptoactivos están asociados o el regulador lo ha visto muy ligado a la colocación de valores, está completamente prohibido invertir en criptoactivos. No se permite cuando estamos hablando en esquemas multinivel. Es decir, no pueden haber esquemas multinivel que utilicen como incentivo los criptoactivos. Eso está completamente prohibido y dice las supersociedades que es una actividad que resulta ilegal y que puede ser de hecho denunciado por parte de, pues de las personas que sean víctimas de estas actuaciones y pueden ser incluso llevado a instancias penales. Y hay una claridad. ¿Quién es el responsable en materia penal? Pues no va a ser el pobre incauto que invirtió, sino va a ser las personas que realmente operan en este tipo de mercados. Y finalmente, hay nuevas tendencias. Tenemos otras nuevas tendencias que se han venido dando en materia de criptoactivos. Resulta que todo nació con el tema del sistema de pagos descentralizados, pero más allá de eso, empezaron a aparecer los criptoactivos ya no como criptoactivos, sino como tokens digitales. Entonces las empresas dijeron, ¿sabe? A mí esto me sirve para capitalizarme, a mí esto me sirve para poder generarle valor a la compañía.
Si a mí un banco no me presta, si yo no tengo acciones de financiamiento, yo lo que hago es emitir acciones de mi compañía como si fuera un criptoactivo en formato de token, y con eso yo tengo como una captación de recursos, entre comillas, y con eso financio mis actividades. Entonces hay bancos, por ejemplo, en Europa, que se han financiado emitiendo tokens como si fueran acciones, y a medida que hay éxito o no de esa compañía, los tokens se valorizan dependiendo del mercado, del libre mercado. Entonces, uno podría decir, yo creo una empresa, una SaaS, y yo decido emitir tokens como el equivalente, meto en mis estatutos que las acciones se van a equiparar a tokens y las ofrezco en mercados privados y la gente me las compra, y con eso pues me financio. Eso es algo muy interesante. Pero ¿qué pasó? Que se evolucionó y llegamos al siguiente nivel, que es la tokenización de activos. Y entonces dicen, ya no solamente va a servir para empresas, cualquier cosa puede ser llevada al esquema descentralizado de blockchain, y yo puedo darle una trazabilidad y operar dentro de un mercado privado. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran puede ser llevada a un criptoactivo. Entonces, yo digo, digamos que, no sé, la reserva de Airbnb la tokenizo, y entonces vamos a manejar en un blockchain los pagos. Y en el momento que yo pague, a través de un contrato inteligente, ¡pum!, se activa la cerradura y yo puedo ingresar al alojamiento, por ejemplo. Y a su vez, se han venido desarrollando otras variantes o alternativas a los criptoactivos, que son los llamados altcoins y metacoins. Los altcoins son criptoactivos que no nacieron como un algoritmo nuevo, sino que nacieron a través de criptoactivos que ya existían. Entonces, lo que hacen es apalancarse de una cadena de bloques ya activa de un criptoactivo, y sobre esa cadena de bloques crean uno nuevo. Entonces es como si, por ejemplo, Dogecoin funciona sobre Bitcoin, ¿sí? Entonces, pero Dogecoin no es que sea un criptoactivo desde el punto de vista de su naturaleza, sino que es un altcoin. Y hay metacoins. Bueno, y a su vez también pueden ver altcoins que surjan a través de lo que se ha llamado una bifurcación. Entonces, una bifurcación se presenta cuando los nodos de la red no están de acuerdo de hacer modificaciones, lo que les decía el 90%. Y dicen, pues, ¿sabe qué? Si ustedes no están de acuerdo en que nosotros hagamos estas modificaciones, nos vamos. Y se dividen. Entonces, la cadena de bloques se divide en dos y se genera una bifurcación. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, con Bitcoin Cash, que a su vez sale de la cadena de bloques de Bitcoin. Y los metacoins, pues a su vez también son otro tipo de activos que se apalancan de redes existentes, pero que no son una nueva criptomoneda. Ahora está de moda el tema de los NFTs, los no fungibles token, que básicamente es como yo le puedo hacer una representación digital de una obra artística o de una obra asociada a la propiedad intelectual, y transarla o venderla en el mercado. Entonces creo un cuadro, el cuadro artístico de John, y ese cuadro va a tener una representación económica en un token, y ese token lo vendo en un mercado privado, en un criptomercado. Eso, han hablado mucho de eso, pero no es más que eso, así de sencillo. Eso tiene sus propias críticas, porque da lugar a la especulación. Yo puedo vender mi obra y comprarla yo mismo por $1 millón y revenderla por 500.000 y me gané la diferencia. Bueno, la vendo por un poco más, por 1.200, y me gané 200, ¿sí? De 1 millón a 1.200.000. Entonces, hay críticas, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero pues se está desarrollando en el mercado. Están los llamados stablecoins, que es cuando yo quiero, es como esa idea, hay mucha volatilidad de los criptoactivos en el mercado, entonces ahora vamos a darle estabilidad. ¿Y cómo le vamos a dar estabilidad? Pues simplemente lo respaldo con una moneda o un bien reconocible y que me pueda como hacer control a la volatilidad. Entonces, el intento más significativo en materia de stablecoin ha sido el de Libra de Facebook, que va a estar respaldado con un sinnúmero de divisas y en varios fondos, pero pues esto no tuvo mayor desarrollo. Otro ejemplo más claro podría ser el ejemplo de Libra, que lo iban a respaldar con barriles de petróleo, pero eso no sabemos cómo funciona. Entonces, eso sigue siendo un sueño, pero pues ya por lo menos está dándose un poquito más en la práctica.
Y a su vez, algunos hablan de los DeFis o de, de la financiación o del financiamiento descentralizado, en donde dicen, todo este cuento de los criptoactivos nos permite concebir justamente un productos o servicios financieros fuera del mercado financiero. Entonces, por ejemplo, actualmente en el sector privado se está ofreciendo préstamos de criptoactivos respaldados por otro criptoactivo como una garantía mobiliaria. Entonces, fíjense el nivel a lo que esto está llegando. Y bueno, de esta manera podemos concluir que los criptoactivos no tienen una naturaleza definida en Colombia. Su conceptualización varía entre diversos pronunciamientos de regulación financiera y la propia autodeterminación de las personas que dicen, ¿sabe qué? Vamos a darle este valor, vamos a darle este cambio, pero en virtud de qué? De nuestra autonomía privada. Aquí viene lo del negocio jurídico, esa discusión de que si el negocio jurídico aplica o no aplica, que si nos vamos al tema de los contratos, o si es negocio jurídico en sí mismo. Yo digo, aquí es negocio jurídico, o sea, esto es una prueba fehaciente de que el negocio jurídico es una teoría completamente válida y realmente hay aplicación de la autonomía privada. Esto al final es costumbre mercantil. También hay diversos modelos de negocio, cada uno con cuestiones jurídicas que debemos tener en cuenta. No es lo mismo hablar de un criptoactivo en mercado financiero, un criptoactivo en temas de societarios, ¿no? Porque ahí ya pueden haber discusiones. Entonces, hay reglas diferentes respecto del sector, del momento, del caso concreto, y no podemos generalizar. Entonces, los retos que seguramente tienen ustedes, operadores judiciales, jueces, sustanciadores que nos están viendo, judicantes, es que cuando les llegue un caso que implique criptoactivos, que implique blockchain, o sea, hay que hacer un análisis detallado, un análisis conciso de saber cuál es el caso concreto y realmente qué naturaleza jurídica le voy a aplicar, qué es lo que se asemeja a este escenario que tengo enfrente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, algunos jueces dicen estos criptoactivos son una moneda, no es una moneda de curso legal, pero puede ser tal vez una mercancía, entonces lo aplico como mercancía. Otros dicen, no, esto más bien es como un activo, entonces es un activo ligado a la propiedad, entonces tal vez esa sería la orientación que se le daría en ese caso concreto. Otros, si es en el mercado con temas financieros, dice, oiga, pero es que aquí tal vez el criptoactivo puede ser un activo subyacente propiamente, no un indicador. Entonces, fíjense lo curioso, lo interesante que puede ser esto cuando llegue a sus manos, ¿no? A la justicia como tal, y los retos que claramente van a tener detrás de esto. Al final, pues va a ser la autonomía de la voluntad y la costumbre mercantil, o de pronto ustedes dicen, no, ¿sabe qué? La naturaleza jurídica de esto va a ser justamente la que leen las partes. ¿Por qué? Porque es que hay autonomía de la voluntad, el Estado reconoce la autonomía privada y por eso va a ser la voluntad de las partes las que tenga preeminencia, pero fíjense lo difícil que es. Y por último, hay nuevas tendencias que nos permiten indicar que este fenómeno no ha terminado y que probablemente el día de mañana estemos hablando de cosas completamente diferentes. Entonces, miren lo importante, miren lo interesante, lo curioso, y pues de esta manera pues agradezco la invitación y le doy entonces la palabra a la doctora Mari Lucero Novoa para que pues demos lugar a las preguntas. Muchas gracias, doctor John Aldemar. Muy clara la explicación sobre este tan interesante activo. Vamos al fragmento de preguntas. Doctor Caballero, ¿cuáles son los requisitos que se exigen en Colombia para la compra y venta de criptoactivos? Listo, bueno, una pregunta muy interesante, muy importante, porque lo que uno se da cuenta es que para que pueda haber una compra o una venta de criptoactivos en personas naturales no hay ningún inconveniente. El requisito es estar de acuerdo. Pero ¿qué pasa si ustedes son una empresa? Una empresa que quiere comprar y vender criptoactivos como un intermediario. En ese caso, va a tener que cumplir con la reglamentación en materia de reporte de información y justamente el regulador, sea super sociedades o sea super financiera, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad comercial, va a exigirle que compruebe el origen de los dineros, el origen de los recursos
o que identifique plenamente a las personas que intervienen en esas operaciones. Entonces, les pongo un ejemplo. A mí una vez me llegó un caso. Me decían, yo soy de un país de Centroamérica y yo lo que quiero hacer es comprar criptoactivos en Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia es mucho más barato, creo que es el tercer país o el segundo en materia de criptoactivos, de compra y venta de operaciones. Y me dice, yo quiero comprar y vender. Entonces, ¿qué necesito? Pues lo primero que un abogado le pregunta es, ¿cuánto quiere comprar, cuánto quiere vender? No, yo quiero comprar 5 bitcoins semanales, o sea, millones de pesos. Y yo, pues claramente usted no puede llegar con un maletín y comprar todos esos bitcoins y llevárselos así tal cual, porque en el aeropuerto le van a decir, bueno, ¿y esa plata de dónde, para qué va a ser? ¿Qué origen tiene esos recursos y para qué les va a utilizar? Entonces es muy importante que dependiendo de la actividad o de lo que se quiera hacer en el marco de esa compra y venta, o puede ser también permutas y ustedes van a intercambiar diferentes criptoactivos uno por otro, tengan muy claro esa regulación de cada uno de los países porque es diferente, y tener también mucha claridad sobre cuáles son pues esos requisitos para evitarse dolores de cabeza. En su momento la asesoría fue, no, pues crea una empresa y ingresa ese dinero como inversión extranjera, porque definitivamente eso que usted nos plantea tiene muchos problemas de transparencia y muchos problemas de reporte de información. Entonces esa sería como la visión. Doctor Caballero, ¿hay una posición jurídica clara sobre la naturaleza de estos activos? Listo, si uno hace como una interpretación armónica de todo lo que nos ha dicho la Superfinanciera, el Banco de la República, las supersociedades y el desarrollo que ha tenido en el mercado, que ha venido dando en esta materia, uno diría que los criptoactivos son un activo asociado al derecho de propiedad. Entonces, así como ustedes van a la panadería y compran el pan, así pueden ir a cualquier lugar y comprar un criptoactivo, como si fuera cualquier cosa, una cosa o un bien. Entonces, el Código Civil nos dice, los bienes pueden ser corporales o incorporales. Entonces, esto sería una cosa incorporal. ¿Es cosa o es bien? Pues, si es susceptible de ser valorado económicamente, tal vez sea un bien. Y me dice igualmente, y bueno, y esto lo podemos comparar con otras figuras jurídicas, ¿no? Entonces, ¿es apropiable o no es apropiable para que sea bien, ¿no? Entonces uno dice, pues ahí entra la duda, ¿no? Porque ¿cómo se identifica uno a través de un seudónimo, una dirección pública que no está asociada al nombre o al número de identificación? Entonces, ¿cómo hago yo? Entonces yo aquí lo que digo, bueno, y los títulos al portador. El hecho de que yo tenga un título al portador no significa que esté dentro de mi patrimonio, claro que lo están. Pues es que no tenemos mucha claridad sobre cómo, sí, cuál es la dinámica negocial que va a tener ese título o valor. Entonces, asimismo, digo yo, los criptoactivos pueden tener esa naturaleza porque no se puede, no se identifica plenamente de quién es ese criptoactivo, pero puede ser determinable y en ese orden de ideas puede ser considerada una propiedad que es en los términos del Código Civil un bien incorporal. Doctor Caballero, ¿es posible pensar en un criptomercado con mayor estabilidad y control de la volatilidad? Uy, esa pregunta es justamente, yo pienso que a lo que vamos con todo el tema de las DeFi de los mercados descentralizados financieros, en donde decimos los criptoactivos son volátiles, hay inseguridad jurídica, pero la tecnología que está asociada a los mismos puede ser utilizada de forma favorable. ¿Para qué? Para fomentar el acceso financiero, para fomentar la transparencia, para que haya una dinámica comercial bien interesante con todo este tema de tecnologías. Entonces, puede haber un criptomercado estable desde el punto de vista de los stablecoins. Ahorita se está trabajando sobre divisas equivalentes en temas de, por ejemplo, que haya un criptoactivo que sea equivalente al valor del dólar, pero esta dinámica todavía tiene muchos retos, muchos riesgos. Desde el punto de vista del mercado financiero se han venido creando
como buenas prácticas o que se han venido conformando contratos estandarizados desde el punto de vista de contratos inteligentes para que haya mayor seguridad respecto de la estabilidad, pero tenemos muchos problemas cuando estamos en el cambio de tasas. Entonces, tenemos un criptoactivo común, pero entonces ese criptoactivo tiene que ser convertible de peso colombiano a criptoactivo y de criptoactivo a dólar o a euro o a libra esterlina. Y esa dinámica, desde el punto de vista ya para automatizarlo, nos está generando muchos problemas porque no es tan fácil. O sea, en la teoría uno dice, lo podemos llevar a este nivel, trabajamos, contratamos un equipo técnico que nos colabore, pero es muy difícil cuando tenemos sistemas jurídicos diferentes y cuando tenemos también políticas económicas completamente diferentes. Pero yo creo que esto se ha venido como... han habido mejoras y yo, tal vez no desde el punto de vista del sector público, del tema financiero soberano de cada uno de los estados, pero de pronto en los mercados privados, como lo venía creando la Asociación Libra, que es de Facebook, puede tener cabida, pero pues ya vimos que, por ejemplo, Libra no salió, Libra 2.0 tampoco salió, y ahorita otra vez están como haciéndole ajustes a ver cómo puede haber estabilidad y cómo puede haber menor volatilidad en estos temas. Nuestro agradecimiento especial al doctor John Aldemar Caballero Martínez por su generosidad al explicarnos en esta conferencia con claridad, con un tecnicismo apropiado sobre los criptoactivos y sus diversos modelos de compra y venta, la minería, la intermediación en el mercado y los esquemas multinivel, para de esta forma mostrar el contraste de los usos y costumbres mercantiles del criptomercado y su correlación con nuestro ordenamiento jurídico, pero también planteando interrogantes por parte de los reguladores del mercado frente a la volatilidad y los riesgos que implica su utilización. Asimismo, nos ha explicado con claridad los nuevos retos, los nuevos desafíos para la Administración de Justicia respecto de las problemáticas que surjan del mercado de estos activos. Gracias a nuestros servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que se han interesado en esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente explicado por el doctor Caballero, nuestro invitado, en el día de hoy nos despedimos con una frase del empresario alemán Kid Dockom, director ejecutivo de Mega Outplot, sitio web de servicio de alojamiento de archivos. El Bitcoin es un acontecimiento muy emocionante, podría conducir a una moneda mundial. Creo que durante la próxima década se convertirá en una de las formas más importantes para pagar las cosas y transferir activos. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.